Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a su programa preferido, Luna Valiente Presenta. Hoy como todos los sábados y también en repetición los domingos estamos junto a ustedes a través del canal 26 Carevisión, donde se origina su programa Luna Valiente Presenta. Les recordamos que también este programa se retransmite los domingos en repetición a través de Vega TV por los canales 48 de Tricón y 48 de Claro y 52 de Tricón a nivel nacional en horario de 8 a 9 de la noche. Hoy, como siempre, con un tema muy especial, con un tema muy importante y sobre todo con una agenda interesante para llevar a cabo con un invitado también especial que honra a Luna Valiente en esta oportunidad. Y damos las buenas noches y la bienvenida al ingeniero José Sena, presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana, con quien vamos a hablar de muchos temas interesantes, vamos a vencer algunos mitos y vamos a aclarar otros también para edificar aún más a todos ustedes, amigos televidentes. Las buenas noches al ingeniero Sena. ¿Cómo está usted, ingeniero? Muy bien y muchísimas gracias, José Manuel. Es para mí un honor y un privilegio compartir contigo y por tú haberme invitado a tu prestigioso programa. Cómo no, es un placer con usted compartir estos temas tan interesantes y sobre todo en una entidad a nivel privado que agrupa un sector tan importante para la República Dominicana en el ámbito económico y de su desarrollo, para poder ver en perspectiva realmente cómo está el ambiente minero y el ambiente de la exploración petrolera, que forma parte también de la misma Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana. Pero para entrar en materia, ingeniero Sena, yo sé que tenemos muchos temas y vamos a ver cómo podemos picarlos todos y hablar lo más que podamos sobre la minería en la República Dominicana. Siempre hemos visto cómo nos han enseñado desde muy pequeño, a través de las universidades, de que la República Dominicana es un país eminentemente agrícola. Yo siempre he planteado que la República Dominicana es un país eminentemente minero, con grandes riquezas mineras, con un mapa geológico que nos beneficia, con una estructura de isla que agrupa a una serie de formaciones rocosas y de materiales que coinciden para tener en la República Dominicana grandes yacimientos de muchos minerales que hoy son codiciados como el oro, la plata, el zinc, el cobre y otros más a nivel también de la minería extractiva como es el ámbar, el arimar y sobre todo ya con lo que tenemos hoy en día que está caminando y es la mentalidad de que podríamos en algún momento también ser un país petrolero con la exploración petrolera y sobre todo en un país en el que ya no es de 48.000 kilómetros cuadrados, sino de casi más de 100.000 kilómetros cuadrados cuando vemos lo que es el componente archipelágico del componente de la isla, que la isla viene y la parte nuestra desde el nacimiento de las formaciones que conforman las grandes montañas, en donde ya tenemos una gran parte de terreno, pero ubicado en el mar. ¿Cuál es la perspectiva actual del sector minero? ¿Cuál es la situación actual? Los temas de Barrick, los temas de Falcon Breeze volviendo a producir, los temas de nuevas extracciones, de nuevas concesiones, el mapa que tenemos en República Dominicana. Bueno, en realidad, para darle seguimiento... Perdón por la introducción tan amplia. No importa, pero en realidad, siguiendo sobre el mismo tema, antes de contestarte, puedo decirte que la geología de la República Dominicana es continental. Y al ser nosotros la isla que tiene la mayor altura y la mayor anchura, como tú bien apuntabas al inicio, pues podemos alojar yacimientos polimetálicos de categoría mundial. La perspectiva minera de la República Dominicana son muy halagüeñas. Si nosotros partimos del año 2016, pues en el crecimiento que tuvo la economía de 6,6%, vemos que la minería aportó un 4% al PBI. Sí. Y no solamente eso. Veníamos de un menos 10 a un... Aún más 26,3. 26,3. Y en ese avance pudimos observar también que la minería comienza a ser el líder en pago de los impuestos al fisco, con un volumen aproximado de 1.300 millones de dólares, equivalente a más de 60.000 millones de pesos al año, y también el líder en las exportaciones, especialmente por el oro, pero en adición a todo la parte metálica, pues hablamos de exportaciones de 1.779 millones, más de 80.000 millones de pesos al año. Y no solamente eso, la minería aporta más de 8.000 empleos de calidad cuyo averaje está entre un 15 y un 20% más que el averaje de las industrias en el sector privado nacional. También aloja la minería en esa impronta para disminuir la pobreza que puede generar
3 veces más de empleos indirectos, que serían unos 24,000, y algo más importante en el círculo virtuoso, que serían los empleos indirectos, que se multiplican por 5, y eso viene de la industria petrolera. Si nosotros partimos de ese año sensacional para la minería, que no solamente muestra logros económicos, sino que las tecnologías que está usando la minería son amigables al medio ambiente y que ya han resuelto problemas de pasivos ambientales que hoy están convertidos en activos, como es el caso de Pueblo Viejo, sí, donde ya se observa el saneamiento del río Mejita. Esto es muy importante que usted haga referencia, vamos a llamar enfáticamente, porque hay una cultura y hay unos mitos negativos sobre la minería y sobre todo de lo que ha estado pasando realmente, y entonces entenderíamos, y todavía se habla de cianuro, todavía se habla de elementos negativos que inciden en que la sociedad reciba un impacto a su vez negativo con la extracción mineral. Es todo lo contrario. Cada día más, por ejemplo, en el caso del uso de cianuro, una vez que se usa el cianuro para recuperar el oro en solución, pues de una vez se destruye. Quiere decir que el cianuro no sale ni siquiera al medio ambiente. O sea, queda destruido en el mismo proceso tecnológico. Ni se convierte en un lixiviado, no va a las aguas ni a las cuencas subterráneas. No, inclusive se recicla, porque generalmente está en un circuito cerrado de la planta o si no en una presa de cola que está debidamente impermeabilizada. Ahora bien, la mayoría de las actividades mineras en República Dominicana no usan cianuro. Si nosotros vamos a la producción de ferroníquel, el ferroníquel es extracción directa de una laterita, que es la oxidación en tiempo geológico de una roca madre que se llama peridotita y se convierte en arcilla. Es una extracción directa. Si usted va a la bauxita, también es una extracción directa. Y si los proyectos de nueva tecnología, con el objetivo de producir concentrado, como es el caso de Cerro Maimón, que produce un concentrado para exportarlo, y el potencial proyecto Romero de San Juan, que producirá un concentrado, no habrá uso de químicos, solamente una separación física. Y yo reconozco que la minería tiene un estigma negativo. Nos cambiaron el oro por espejito, vinieron los españoles. También es bueno que se sepa que la minería dominicana se desarrolla con un criterio de Estado de un dictador, para que las empresas fueran de él, como es el caso de todo el desarrollo que hubo en la década del 50 de las empresas de Trujillo, como es el caso del cemento, como es el caso del mármol, como es el caso de la sal, como es el caso del yeso, y en aquellas no metálicas que no tenía la tecnología y que se requeriría más inversiones, él comenzó a dar concesiones, como fue el caso de la Alcoa y el caso de la Falcon Bridge. Pero en el caso del oro específicamente, lo destinó para él. Y o sea, que Trujillo sabía la riqueza que teníamos en oro a través de algunos estudios internacionales que se lo facilitaron a él, y él empezó entonces a apropiarse de toda una serie de terrenos. Eso es correcto, el Servicio Geológico Norteamericano. Y no solamente que lo sabía, sino que se lo explicaron bien y se asesoró de los buenos técnicos disponibles que estaban, tanto americanos, canadienses, y también como el sapiente Renato Sopis, que es que lo lleva a la mina de oro que la quería para él. Y yo quiero decir, señores, que si no hubiese minería, nosotros estuviéramos en la edad de piedra. El avance que tiene la humanidad hoy en día no es posible sin el desarrollo minero. Claro. Tener recursos mineros no renovables es sumamente importante, porque esos recursos se pueden hacer transferibles. La minería es el eslabón directo hacia la transformación de bienes y servicios de tecnología, de manufactura, de la siderurgia, el convertir en hierros. El oro es el conductor por excelencia para los equipos de navegación y de los satélites. Entonces, estamos hablando de una materia prima básica de desarrollo. Hay dos puntos importantes. Se dice que la minería es la madre de las demás industrias porque es la materia prima original. Y decía Franklin Delano Roosevelt que un país se define potencia si tiene sus dos recursos básicos desarrollados, que es minería y agricultura. Y por eso es que queremos hablar del agua, porque el agua es un mineral. Así es. Pero eso es bueno que digamos que sí, en realidad la minería es una madre, porque no como otras madres de decir, porque estamos hablando de un sector que genera inmenso valor agregado a la economía dominicana y queremos minimizar el impacto de este sector al solo hecho de políticas ambientalistas o de posicionamiento mediático
en relación a quienes quieren defender el medio ambiente, cuando todo lo contrario, hoy en día las tecnologías, y usted me corrige, ingeniero, que usted es el experto en minas, hoy en día las tecnologías nos llevan a unos estados de seguridad tan altos que podemos explotar satisfactoriamente y con gran seguridad los aspectos mineros. Eso es correcto. Inclusive ha sido una necesidad del sector por las presiones sociales, por las presiones gubernamentales. Entonces la ciencia ha sido la solución para buscar tecnología que genere residuos que sean inocuos al medio ambiente. Tenemos dos ejemplos en el país. El caso de Barry, después de pasar por el autoclave, los sulfuros se convierten en óxido y una vez depositados en una presa no generan agua ácida. También está el caso de las lagunas que se convierten en óxido y también está el caso de las explotaciones para exportación de concentrado de Colmidón y el futuro proyecto Romero. Así es que la minería hoy en día se maneja con una mitigación del impacto creado, porque todo lo que el hombre hace impacta. Entonces la minería debe tener un plan de cierre continuo. La minería es la única o una de las pocas industrias que tiene el ciclo completo del inicio al cierre. Exploración, construcción y desarrollo, arranque y puesta en marcha, la etapa productiva donde ya comienza el plan de cierre en línea, donde los costos de cierre se cargan a costos operacionales y se destinan fondos para cuando termine el yacimiento desde el punto de vista económico, se tengan los recursos para cumplir con el plan de cierre y poscierre. O sea que de la parte de los beneficios que va generando el proyecto, se va habilitando una parte de eso para el plan de cierre y de mitigación al final de la empresa. Y se va en paralelo, porque ya la minería va cerrando en cierre. Ya esa idea de abrir grandes huecos, ya los costos no lo mantienen. O sea, la relación que hay entre el material estéreo de baja ley mineral, que exigía grandes minerías, la gran minería, cada vez está haciendo la pequeña minería porque se está minando en franja, que la capa vegetal se remueve y una vez minado se van llenando, pero al mismo tiempo se están creando los fondos para el plan de cierre final y lo más importante para el monitoreo, porque eso hay que devolvérselo al Estado de cualquier país, debidamente monitoreado, en donde los impactos no sean lesivos al agua superficial, al agua subterránea, a la biodiversidad, a la foresta, y que se tenga también un área de amortiguamiento en paralelo con el desarrollo de la mina, porque la concesión no toda tiene mineral. El cuerpo es un subconjunto pequeño de la concesión otorgada. Kevin, vamos a dejarlo ahí para seguir con este interesantísimo subtema de este tema tan importante de la importancia de la minería en la República Dominicana. Contamos con la participación del ingeniero José Sena, que valga la redundancia, es el primer ingeniero en minas egresado que fue mandado a estudiar ingeniería en minas por la Rosario y se quedó en la República Dominicana a trabajar, a pesar de que estuvo 14 años dando la vuelta al mundo en otros proyectos. Venimos en breve, amigos. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Nos une el mismo latido. El latido de esta tierra. Un ritmo constante de gente que no para de soñar. Y que siempre saca de abajo para seguir adelante. Un latido que suena desde nuestras montañas hasta el azul más profundo de nuestras aguas.
Un latido que se alimenta de nuestro trabajo y del compromiso de hacer hoy un país mejor que el de ayer. Un ritmo que sale de la fe y de las ganas de cada día ser mejores. Es la fuerza gigante de un país pequeño que sigue trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Seguimos, amigos, vamos a contar con, vamos a tutearlo porque don José es un gran amigo, un amigo viejo, no un viejo amigo, en el cual hemos establecido una gran amistad y hemos compartido en varios programas también anteriormente, y es una oportunidad brillante y excelente el compartir con él para que todos podamos entender con transparencia, con objetividad y sobre todo bajo planteamientos y argumentos de sólida base científica, técnica, pero sobre todo honestas. Y eso es muy importante porque estamos acostumbrados a escuchar cualquier cosa de la minería y es bueno que vayamos mitigando estos mitos y convertirlo en grandes proyectos de desarrollo para la República Dominicana, cuidando siempre, como él planteaba al final del segmento anterior, todo ese ciclo tan importante en donde increíblemente lo que eran pasivos se convirtieron en activos. El caso de Barry y de Falcando también, ingeniero. Especialmente el caso de Barry. O sea, al cierre de la Rosario Dominicana en el año 1999, pues el país, además de perder 2.500 empleos de calidad, pues genera un gran pasivo. Un gran pasivo producto de que los sulfuros estaban expuestos y cuando venía agua de lluvia eso se convertía en agua ácida. 2 presas, una de óxido y una de sulfuro, y una deuda con los campesinos de aproximadamente 80 millones de pesos. En base a la tecnología y a la misma necesidad del gobierno después del estudio de SISMIN, pues se elaboró un concurso internacional que ganó la empresa Placer Dome para de esos 4 pasivos explotar 2 pasivos que ya eran activos en base al estudio de factibilidad presentado para su financiamiento y desarrollo. Pero Placer Dome, al ir evaluando de que tenía enormes reservas, porque los cerros norte y sur y Montenegro, que estaban separados topográficamente, en la parte inferior estaban unidos. Entonces, de una estimación de 10 millones de onzas de oro, pasaron a 15, a 18, y ya se les salía de su rango de empresa de mediana explotación y devuelve al Estado Dominicano las lagunas y el Estado, con la presa de Coral Laguna, hace otra licitación que gana una compañía extranjera de origen australiano que en base a tecnología, especialmente la tecnología Albion, que es básicamente la oxidación de los sulfuros a presión atmosférica por inyección de aire, en donde la República Dominicana goza el privilegio de ser la única nación en América que tiene una planta Albion, incluyendo Estados Unidos, Canadá, Chile y Perú. ¿Cuál es el posicionamiento de Barry Pueblo Viejo a nivel mundial dentro de todas las operaciones de Barry International? Bueno, la Barry Pueblo Viejo ahora mismo está dentro de las 3 primeras de la gran corporación Barry International. Pero lo importante del proyecto de Barry es que, como tenemos que venir con la verdad, Barry no fue que creó el pasivo ambiental. El pasivo ambiental estaba ahí. Las aguas del río Margarita estaban contaminadas por la exposición de los sulfuros. Con el desarrollo del proyecto, que al mismo tiempo genera grandes beneficios al Estado, porque el Estado es el dueño del 51% de la reserva que tiene Barry, es decir, que si hay 100 millones de onzas, del Estado tiene 51 millones. Pero además de eso,
Para el país, lo más beneficioso es que utilizando la tecnología de autoclave y la responsabilidad corporativa de esa empresa, en donde se colectan las aguas ácidas de los sulfuros, son tratadas y descargadas al río Margajita, y el río Margajita ya hoy tiene agua cristalina, ya tiene peces, ya no tiene metales pesados, pero al mismo tiempo Barry está produciendo más de 1 millón de onzas de oro al año. En precios estables y en alza. En precios estables y en alza, que nos coloca a nosotros como mina entre las primeras 10 del mundo y entre las primeras 3 de América. Entonces es bueno que se sepa que esos recursos que mañana no van a ser sostenibles, pueden ser transferibles, pero no transferibles en la mínima ecuación del 5% a las comunidades que a veces no aparece por una razón u otra, sino que se creen los fondos, como el caso de Noruega, que está desarrollando su petróleo en el Mar del Norte. Exactamente. Y está creando fondos para las futuras generaciones que ya acumulan más de 70,000 millones de dólares y está haciendo obras sociales con los beneficios del petróleo y le está garantizando a las futuras generaciones esos fondos. Entonces, como Pueblo Viejo es un yacimiento de categoría mundial, es un gran ejemplo a seguir. Y es importante recordar, que usted me corrige, ingeniero Sena, que cuando entra Barrick, Pueblo Viejo, entra en un momento vital para la República Dominicana y en un momento negro de la economía mundial. Estamos hablando entre el año 2007 y 2009, cuando entra la inversión de Barrick, que es el periodo de la catástrofe económica de los Estados Unidos y de los países europeos. En un momento en donde no teníamos de dónde agarrarnos, Barrick se convirtió en el eslabón de sostenibilidad de la economía dominicana al aportar de 3 a 4 mil millones de dólares en inversión en ese periodo de los próximos 3 años, a ese periodo que he mencionado, y garantizó que la economía dominicana pudiera sobrevivir a ese gran impacto de la crisis internacional. Eso es correcto. Que mucha gente olvida eso y no lo quiere mencionar, pero si no hubiera sido por Barrick, la economía dominicana no tuviera la estabilidad que tiene hoy en día. Ni tampoco, eso es correcto. En ese periodo tan crítico, era casi imposible conseguir financiamiento. Sí, exacto. Y al final de la jornada, en un proyecto que comenzó con 3,000 millones de dólares, subió casi a 4,400, 500 millones. Exactamente. Pero paralelamente en ese intervalo, vamos a decir por obra y gracia del Espíritu Santo, pues se construyen también 2 cementeras nuevas, que es Domicén y Cemento Panán. Entonces la inversión extranjera directa en esa primera década, especialmente al final que vino la crisis, la República Dominicana recibe 6.200 millones de inversión directa de parte de la minería. Exacto. Y esas inversiones es que nos han colocado en el sitial donde se encuentra la economía dominicana en base a los aportes a la minería. La minería es nuestro aliado. Y es por eso que debemos de ayudar a la minería. Y señores, como tenemos que decir la verdad, no hay un proyecto minero en el mundo que no se desarrolle sin el aporte y soporte del gobierno, porque el Estado es el dueño de su suelo y es quien otorga las concesiones. Y la minería es un negocio legal que está en la Constitución, que está en el programa, en el Plan Nacional de Desarrollo, que está en la Ley Minera 6400, la Ley ambiental, que está en la Ley Minera 171. O sea, está en todo el ámbito del desarrollo nacional. Quiere decir que es un negocio legal y el Estado la promueve. Eso es Barrick. Falcon Bridge acaba de salir una información interesantísima que llama mucho la atención sobre el reinicio de operaciones y aparentemente el incremento de sus operaciones, sin contar con lo que mucha gente llamaba, es verdad que Loma Miranda es la madre de las aguas. Eso es totalmente falso. Ni endemismo, ni ninguna característica acuífera, ni productividad. No, hay un pequeño río que se ha evaluado y además Loma Miranda, como bien se conoce, tiene 45 kilómetros y el área de explotación es el 10%, alrededor de 4. Pero está ya evidenciado, como lo ha evidenciado el ministro de Medio Ambiente, Domínguez Brito, que la madre de las aguas es Valle Nuevo. Exacto. Ahí es que nacen todos los grandes ríos del país, hacia el norte y hacia el sur. Así es que vamos a dejar ese tema ahí y vamos a hablar de algo que fue satanizado, que fue básicamente la venta de Falcon Bridge, que era Strata Nickel a Americano Nickel. Una empresa desconocida por nosotros, y es cierto. Un fondo de inversión europeo.
Pero un fondo de inversión que toma riesgo. Sí, exacto. Un fondo de inversión que compra la mina de Kosovo después de haber una guerra interna y la arranca en año y medio. Un fondo de inversión que sorprende a todo el mundo, con técnicos griegos, y hoy tenemos que las operaciones de Falcon Bridge es un escenario de precios bajos de níquel, que históricamente a los precios actuales, en los antiguos dueños, siempre estuvo cerrada. Sin embargo, ahora está en operaciones. ¿Qué ha cambiado? O sea, ¿qué ha cambiado para que con precios actuales en donde supuestamente debería estar cerrada, hoy está abierta? Y entonces, ¿qué está convirtiendo en un metal para vender en el mercado internacional que le da las garantías de tener rentabilidad? Porque ahí no habría, a nivel económico, como que no hay, algo está pasando y hay una magia. Hay 3 elementos de esa magia. Una es de suerte, que son los precios bajos de los hidrocarburos. Exacto, eso es una. La otra es la tecnología. La tecnología aplicada... Más avanzada y más económica. Más avanzada y más económica y más selectiva. Exactamente. Como es el caso del minado selectivo con equipos más pequeños para evitar la dilución del mineral. Y otra de la magia más grande es dentro del proceso de calcinación-fundición, donde han acortado el proceso y han estabilizado la escoria, porque básicamente los hornos es un horno de escoria, o sea, el níquel es un porcentaje muy pequeño del volumen de material. Pero si era tan importante Loma Miranda para continuar la vida de tener más ferroníquel, entonces ¿de dónde está sacando el material este fondo? Bueno, cuando Americano Níquel adquiere a Falcondo, pues habían unos 5 años sin Loma Miranda. Entonces ellos comenzaron a trabajar con una sola línea y hacer las innovaciones tecnológicas que le expliqué anteriormente. Ok, perfecto. Ellos, sin tocar Loma Miranda, piensan arrancar una segunda línea importando mineral in situ desde África. ¿Eso está pasando ahora? Sí, y ya tienen el permiso otorgado por el Ministerio de Energía y Minas para 2 millones de toneladas. Cuidado si la misma gente que defendía a Loma Miranda y el padre inclusive empieza a decir que ese material que estamos importando tiene cianuro. Bueno, ese material es un material in situ. Inerte. Hay un asunto. Las leyes internacionales Claro. no permiten Claro. transportar sustancias peligrosas Claro. sin sus debidos permisos nacionales e internacionales. Es más, para la naviera... ¿Cuál es el negocio del naviero? Es que la seguridad, y ninguna naviera se atrevería porque las multas internacionales acaban con cualquier naviera. Y no solamente eso, barco parado no gana flete. Si usted llega lleno no deja de desembarcar, Exacto. Usted perdió todo. Exactamente. Entonces, lo que ha pasado es que si hoy en día nosotros fuésemos a construir la planta de proceso de Falcondo, estaríamos hablando de una inversión de $7,000 millones. Esa planta está despreciada. Claro. Entonces usted puede dar ciertos lujos. Sí. Y en el interín mostrar la responsabilidad social y ambiental, porque al mismo tiempo Falcondo ha reforestado más del 62% de las áreas involucradas directamente a la explotación, pero tiene un cordón de árboles alrededor y tiene un río que nace en el mismo yacimiento que no está contaminado. Lo conozco perfectamente. En ese sentido, pues hay que ver la minería como una fuente de solución a problemas que de una manera u otra se forman. Por ejemplo, el caso de nuestras cuencas. Es bueno que se sepa que las provincias mineras son las más forestadas del país, porque donde están las concesiones son privadas y no hay tala de árbol ni conuquismo. Pero no solamente eso, antes de irnos al cambio, que una de las razones que demuestra lo que usted está planteando, que también la misma reforestación de esa zona las convierte en las zonas de mayor incidencia de lluvias en todo el país. Porque para nadie es un secreto que en Villa Altagracia, Bonao y Entre la Vega llueve todos los días. Vamos a un cambio y venimos en breve. Crece tus ahorros y gana una jipeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos.
Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Nos une el mismo latido. El latido de esta tierra. Un ritmo constante de gente que no para de soñar y que siempre saca de abajo para seguir adelante. Un latido que suena desde nuestras montañas hasta el azul más profundo de nuestras aguas. Un latido que se alimenta de nuestro trabajo y del compromiso de hacer hoy un país mejor que el de ayer. Un ritmo que sale de la fe y de las ganas de cada día ser mejores. Es la fuerza gigante de un país pequeño que sigue trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de educación económica y financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Bien, continuamos con el desarrollo del programa. En verdad que nos sentimos sumamente complacidos con toda esta cátedra que nos da el ingeniero Sena sobre los aspectos mineros de la República Dominicana, pero yo creo que más que todo, ingeniero, usted nos hace sentir más optimistas todavía de nuestro país, más optimistas de los recursos que tiene la República Dominicana y más optimistas sobre todo de la gente, porque no hemos hablado de eso, pero hay mucha gente interesante, muchos técnicos que se han capacitado luego de usted y de su generación, que están dentro del sector minero y eso hay que reconocerlo, apoyarlo. Si bien es cierto que tenemos muchos técnicos también internacionales, bolivianos, peruanos, colombianos, de otros países, pero hoy en día la minería también genera valor agregado a nivel de recursos humanos de jóvenes dominicanos y obliga a las universidades a meterse dentro del currículum en las áreas de minería y de expertos e ingenieros en minas. No quiero, antes de pasar a un tema muy importante que tiene que ver con el seminario de la Cámara sobre aspectos tan importantes, de algo que se nos quedó de otras empresas que también tienen niveles de avance y de desarrollo en el sector minero, sobre todo en el ámbito del oro. Especialmente Cerro Maimón. Pues Cerro Maimón estaba dentro de lo que era el yacimiento a cielo abierto, básicamente cerrando. Hasta que explorando consiguieron un yacimiento adicional con reservas probadas que le va a permitir prolongar su vida por 11 años más. Quiere decir que al Cerro Maimón entrar de nuevo, que sería en 1 o 2 años, pues la producción de oro aumentaría.
y no solamente de oro, sino también de cobre, plata y zinc. Okay. Otra cosa importante es el gran proyecto que básicamente está esperando la aprobación para explotación, que es la minería subterránea en el proyecto Romero de la provincia de San Juan. O sea, esperando licencia para explotación, o sea que ya tiene la concesión. Y sí, tenía la concesión de explotación. De exploración. No, bueno, todavía no tiene la de explotación. Ok. Tuvo la de exploración, se hizo el análisis, se hizo un inventario de unas reservas probadas de 1.1 millones de onzas de oro, se buscó una tecnología simple, que es la de preparación concentrada, es una minería subterránea, el yacimiento se encuentra a 250 o 230 metros por debajo del nivel de la tierra. Del nivel de la tierra. De la cota superior de tierra. Sí, o la rasante, del suelo. Y eso va a permitir una minería muy interesante porque no va a utilizar químicos y porque es una forma novedosa también de desarrollar minería subterránea en donde no se va a ver afectada ni el agua subterránea, ni se va a utilizar agua del río San Juan. Algo que hay que estudiarlo. Eso es en el área de San Juan. Es el área de San Juan. Y será el gran desarrollo del sur. El sur no es tan pobre como aparenta. Que fíjese qué interesante. Combinamos de nuevo lo que planteamos al inicio del programa. Una explotación con potencial económico en Romero dentro del granero del sur. Claro, dentro de la formación Tireo, que sigue hacia Haití. Y eso pueden aparecer más yacimientos en también San Juan, en Elías Piña, en esa misma formación. Pero volteando, tenemos Restauración, pero también tenemos Santiago Rodríguez. Ya. Entonces, el sur puede levantarse en base a la minería. Inclusive el desarrollo turístico que se pretende en Medina de las Águilas tiene que ser en base a la minería. Que ya la ha tenido, porque ahí teníamos Sí, pero la otra minería, que la gente no la menciona. Allá hay una fábrica de cemento, allá se produce agregado, y como se necesita mano de obra, vamos a hacer las calles de hormigón armado. Vamos a hacer los sistemas sanitarios de hormigón armado. Y tenemos otra minería también, que es el Larimar en la parte de Barahona. Tenemos el Larimar en Barahona, que es... Tenemos el ámbar en Atomayor y en el Ceibo. Bueno, en realidad... Aunque hayamos convertido el Atomayor en un queso gruyere. Bueno, en realidad la pequeña minería, que se le llama también minería artesanal, necesita mucho apoyo del Estado. Por ejemplo, el Larimar se ha desarrollado porque el Estado lo ha ido ayudando para el desarrollo de una minería subterránea, le hace los túneles, la ventilación, es una cooperativa que lo mantiene. Pero en el caso del ámbar, tanto en la zona de Puerto Plata como en la zona del Ceibo, pues minería debe de asistirlo no solamente a la extracción, sino también al plan de cierre y procierre, porque son pequeñas minerías a cielo abierto que deben cumplir el ciclo, independientemente del tamaño. Para que no nos llenemos de grandes ratoneras en toda la geografía nacional. Exactamente. Entonces, minería está trabajando en eso, hay un buen inventario al respecto, y debo decir también de que el Ministerio de Energía y Minas se ha fortalecido porque está haciendo las fiscalizaciones, se ha fortalecido porque lo está asesorando, y tenemos el caso también, ejemplo, de Nicaragua, en donde el Estado, por ejemplo, a los pequeños mineros de río, pues le está produciendo una pequeña plantita para que ellos la puedan separar gravimétricamente y le compre el oro para evitar los intermediarios. Entonces los controla y maneja la materia prima para exportación. Eso se puede hacer aquí simplemente. Qué interesante. Mire, realmente son tantos temas en el ámbito de la minería que podríamos hacer varios programas consecutivos, pero no quiero que se nos vaya el tiempo. Ya nos quedan otros segmentos más, pero empezar a presentarle a nuestro público televidente la importancia de lo que es la Cámara Minera Petrolera y un seminario muy importante que ustedes tienen en ciernes y que será dentro de 2 semanas en la República Dominicana con grandes especialistas y técnicos que vienen al país, y también ver cómo es la integración que tenemos hoy en día de la Cámara, el nuevo Ministerio de Energías y Minas, las labores que está desarrollando el Ministerio de Energía y Minas, cuál es la visión que tiene, porque tampoco hemos hablado de petróleo, pero también somos un país que estamos explorando y con potencial petrolero. ¿Qué tenemos en la Cámara y qué hacemos en la Cámara? Bueno, la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana va a cumplir 20 años. Fue formada en el año 1997 y agrupa a todas las empresas mineras metálicas y no metálicas, formales
y a las empresas de servicios alrededor de ellas, tanto servicios técnicos científicos como servicios de venta de equipos, maquinaria, materia prima, lubricante. Pero entonces es una cámara con un gran componente de miembros, en el sentido de que no solamente son las empresas mineras, sino todo el sector que abastece a la misma industria de la minería. Correcto, incluyendo también a la generadora, que ya tenemos una de ellas que es miembro. O sea que mi amigo Esteban en Caterpillar es una de las empresas miembros de la cámara. Obviamente, obviamente. Y somos 34 miembros. Entonces nosotros vamos a traer un seminario internacional, pero nos vamos a enfocar en algo fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Agua y minería, alianza para la sostenibilidad. ¿Sí? El agua es un mineral. Mucha gente dice que no, pero en realidad lo es. Lo es, y es importante que se sepa que la contaminación del agua, que el manejo del agua, que el uso del agua es importantísimo, y que el 80% del agua disponible a nivel mundial lo usa la agricultura y el abastecimiento de agua a los pueblos, el 90%. Y el 10% lo utiliza la industria. Y de la industria, la minería usa el 3%. Y el agua es un recurso escaso que hoy en día es más importante que el mismo petróleo, porque para nadie es un secreto que el 97% de las aguas del globo terráqueo son saladas, sí, son de mar, y solamente el 3% está en los ríos y es agua potable. O sea que, qué importante, sobre todo en un cuatrenio definido como el cuatrenio del agua, y sobre todo también en un año de la reforestación. Entonces estamos uniendo todo, y fíjese cómo armamos un tinglado tan importante para la vida. Eso es tan importante que el seminario, que me voy a permitir leer algunos de los temas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Básicamente vamos a tener expositores como Robert Crowley, que va a hablar del análisis de la huella hídrica en República Dominicana. Explíquenos eso. La huella hídrica es dónde nació el agua y dónde dejó su origen. O sea, toda la huella hídrica es básicamente el seguimiento de todas las cuencas. Exacto. Y de esas cuencas, cómo contribuyen a los ríos, tanto a nivel de los ríos grandes como afluentes, como ríos intermitentes, y la necesidad de preservar en la huella hídrica todo lo que es la forestación autóctona, endógena, que tienen los nacimientos de nuestros ríos. En caso de que hayan sido talados, pues tenemos que buscar la forma de reforestarlos. Sobre todo, como usted decía, que el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, reconoce que la madre de las aguas es Valles Nuevos. Entonces, aquí es importante la participación de muchas entidades, de muchos ministerios gubernamentales que tienen gran accionar en políticas públicas en un momento crítico para la humanidad con el tema del agua. Eso es correctísimo. Y del mismo modo, por ejemplo, tenemos a Moisés Álvarez, que nos va a hablar del recurso agua y el cambio climático. Porque el cambio climático lo está generando el hombre con el uso abusivo de los combustibles fósiles. Pero también tenemos minería y derechos humanos. También tenemos los casos de éxito de las empresas mineras que están en operación, cómo manejan el agua. De igual manera, pues tenemos cómo ha manejado Nicaragua la pequeña minería en el impacto de las cuencas. Tenemos también, a través del Servicio Geológico, hablar de la situación del agua en todo el país, las cuencas y la hidrogeología. Después tenemos la Estrategia Nacional de Gestión de Agua. Posteriormente, del Ministerio de Energía y Minas tenemos Cultivando Agua Limpia. De la Presidencia de la República tenemos Plan de Conservación y Producción de Agua en Elías Piñas y Provincia Fronteriza. Y después tenemos una discusión. Lo importante de esto... Ahí es que está en ese punto de la Presidencia, donde está involucrado el Ministerio Administrativo de la Presidencia con los proyectos de reforestación que abarcan casi unas 400.000 tareas de sembradío en Elías Piñas, Bauruco. Son 4 o 5 grandes proyectos. Sí. Y el asunto importante es que nosotros queremos llevar a eso, a la sociedad, como hemos aprendido dentro de la incorporación de la República Dominicana a la iniciativa de la transparencia. A estos seminarios están invitados, por ejemplo, los miembros de FINJU, Participación Ciudadana, Academia de Ciencia, Pucamaima, UTECO, el Observatorio de la UAS, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Energía y Minas. Tenemos que sentarnos a dialogar. No podemos vivir de espalda a la minería. Es igual como vivimos de espalda al mar.
No podemos vivir. Ahora, con lo que usted me... Pero es importante, perdón, ingeniero, usted menciona una serie de instituciones que yo creo que es importante, antes de irnos al cambio, para tomar su iniciativa en el próximo segmento, que estas instituciones que usted menciona como Fin y Participación Ciudadana participen y aporten, porque los posicionamientos que mantienen son de otra índole, y entonces es momento de que todas las instituciones del país seamos proactivas y que planteemos en los grandes temas nacionales, no solamente un tema de orden de dirección política o de transparencia, no, aquí hay que empezar cada quien a asumir responsabilidad de las recomendaciones y de grandes proyectos. Y la Estrategia Nacional de Desarrollo va a participar también la Academia de Ciencias, claro. Políticas Públicas de la UAS. Nosotros estamos abiertos. Con relación al ministerio, es un mandato claro de que al formar el Ministerio de Energía y Minas, pues la minería de hecho crece, porque se pone a nivel de los demás ministerios. La gestión que se viene llevando a cabo por el actual ministro es muy positiva. Ha fortalecido las fiscalizaciones, especialmente fiscalizando no solamente los proyectos de producción, sino también los de exploración. Ha creado normativas, ha reducido los términos para la entrega de los procesos de las concesiones y ha definido los cimientos para el desarrollo de la industria petrolera y de gas de la República Dominicana, al poder evaluar y caracterizar 5 o 6 áreas muy promisorias, entre ellas una dentro del concepto de isla archipiélago, como es el caso del frente de San Pedro de Macorís, y ellos tienen toda una base de datos donde van a hacer más estudios geosísmicos y están definiendo la parte legal de la A a la Z. Quiere decir que cuando usted invierte en petróleo, usted no se va a tener que parar cuando usted pasa de exploración a explotación. La ruta va a estar definida porque es una inversión de alto riesgo y usted tiene que darle la mayor seguridad a aquel inversionista que se arriesgue a buscar petróleo en la República Dominicana. Kevin, vamos a hacer una pequeña pausa y venimos en breve con nuestro último segmento en este interesantísimo conversatorio con el ingeniero José Sena, presidente de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana. Venimos en breve. Crece tus ahorros y gana una Jeepeta Kia Sportage. Crece tus ahorros y con miles de pesos te premiamos. Por cada 500 pesos de incremento en el balance promedio mensual en tus cuentas de ahorro Banreservas, generas un boleto electrónico con el que participas para ganar 30 premios de 25,000 pesos. Y el premio final, una Jeepeta Kia Sportage del año. Las cuentas de ahorro más y ahorro en dólares generan el doble de boletos. Busca más detalles en la prensa. Banreservas, el banco de los dominicanos. Nos une el mismo latido. El latido de esta tierra. Un ritmo constante de gente que no para de soñar y que siempre saca de abajo para seguir adelante. Un latido que suena desde nuestras montañas hasta el azul más profundo de nuestras aguas. Un latido que se alimenta de nuestro trabajo y del compromiso de hacer hoy un país mejor que el de ayer. Un ritmo que sale de la fe y de las ganas de cada día ser mejores. Es la fuerza gigante de un país pequeño que sigue trabajando con el corazón. República Dominicana, el país con el corazón más grande del mundo. Bien, indudablemente que nos hemos dado cuenta, tanto ustedes, amigos televidentes, como nosotros, que faltarían muchos minutos, muchas horas para seguir hablando
y sobre todo ampliando de tantos temas interesantes. Y qué bueno que hemos contado con el ingeniero José Sena acá con nosotros, porque es bueno ir tumbando mitos en la República Dominicana y convertirnos en un país en donde su capital humano, tan valioso como el ingeniero Sena, pueda aportarnos y pueda aclararnos y esclarecer sobre todo de los grandes retos que tenemos, de las grandes potencialidades y de la riqueza con que cuenta la República Dominicana. Y en vez de estar no explotando y minimizando nuestra gran capacidad humana, es bueno que dediquemos estos recursos para crecer y convertirlos en riqueza y transmitirlos a cada uno de los dominicanos en bienestar, ingeniero. En la parte del seminario quizás se nos quedó qué día va a ser, dónde va a ser, y los horarios que va a tener específicamente en 2 días que va a ser este seminario. Sí, básicamente serán los días 22 y 23 de junio en el Hotel Evans y Suite de La Tiradente. Okay. Tenemos en la noche de apertura como invitado de honor al secretario de Energía y Minas de Argentina, que hoy está compartiendo con nuestro ministro, ya que se restableció en América la reunión de ministros de Minas y Energía. Argentina, que viene por interesantes situaciones en Pascualama, que es la mina compartida con Argentina y Chile, sí, de Barrick. Sí, ya se ha llegado a acuerdo con un país, sí, pero todavía no con otro, pero... Es interesante porque ese es una explotación, pero ya no tendríamos tiempo de hablar de Pascualama, pero la extracción en un país y la convertibilidad en mineral en otro país, en ambos países en una frontera. Eso es un caso muy importante para nosotros, muy bonito, porque podemos desarrollar las minas en Haití con la planta de proceso aquí, porque para una financiación... usted menciona restauración entonces. Sí, para financiarlo, el riesgo país de Haití, ningún banco va a financiar nada en Haití, en absoluto. Ahí no se financia Entonces nosotros podemos desarrollar la mina que pudiera ser subterránea en Haití y procesarla aquí en República Dominicana. Interesante, a través de un fideicomiso que podamos crear público-privado. De hecho, los fondos mineros deben ser siempre manejados por fideicomiso. Exactamente. En obras que sean las prioritarias de las provincias mineras, para que se cumpla la ejecución y que eso no se use para otras cosas, sino para las obras necesarias de infraestructura que necesita esa provincia. Qué bien. El seminario indudablemente que nos crea un gran reto porque sobre todo aborda no una problemática, hay que repetir, un gran reto para la humanidad que está basado en el recurso agua. Y es importante resaltar lo vital que significa y los esfuerzos que se hacen a nivel de políticas públicas, reforestación, el tema de las cuencas. Interesantísimo para las cuencas, para la reforestación, la huella hídrica. Entonces, creo que tenemos que montarnos, ahora que mucha gente, increíblemente, se está montando nuevos proyectos políticos, yo creo que lo importante es que nos montemos los proyectos de desarrollo y de mantener la posibilidad de que nuestro país tenga los recursos mínimos, específicamente agua, para seguir caminando. Y la gente se desvía y es importante que a través de estos mecanismos que ustedes tienen, nos enfoquemos, ingeniero. Eso es correcto, pues si usted analiza pues los parques nacionales y áreas protegidas de la República Dominicana. 124 áreas protegidas, el país que tenemos, prácticamente el país entero está protegido. Si estuvieran bien custodiadas y no hubiera la producción de carbón, ni el conuquismo pues que es tan invasivo y tan destructivo. Exactamente, y nosotros no tendríamos problema con agua. Si nosotros tuviéramos plantas de tratamiento de aguas negras, tampoco tuviéramos problema con agua. Por ejemplo, Santo Domingo tiene la mayoría de sus acuíferos contaminados. Contaminados por falta de plantas de tratamiento y de legislación de cómo tú vas a manejar esos acuíferos. Y que básicamente yo recuerdo que el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, decía en República Dominicana, una pregunta que le respondió un periodista dominicano con relación específicamente a la contaminación, decía, yo tuve que estudiar y dar página para la izquierda, siendo de la izquierda radical, y tuve que entender que la minería hoy en día realmente tiene las condiciones técnicas para sobrevivir a nivel de friendly, ambiental, y de estar en un ambiente en donde no se produzca contaminación y se controlen todas las variables negativas y pueda seguir creciendo. Y reconocía que la minería es la menos contaminante y que el hombre, a través de los residuos cloacales, el mismo conuquismo, manejo de los residuos sólidos, basura. La basura es más contaminante
sobre el ámbito de la humanidad que lo que la misma minería se nos quiere vender como mito en la República Dominicana. Y otra cosa, la pobreza. La pobreza genera contaminación. Contaminación. Exacto. Pues Nada más hay que ver el que sale, por ejemplo, usted va a Cristo Rey y ve esas casas y usted ve que caen por tubos y cae la basura y cae en el ambiente. En la 6 de noviembre en San Cristóbal usted ve lo mismo que derricaderos de basura, todo tipo de basura. Sí. Bueno, por eso es que es tan importante de que haya una transparencia para el manejo de los fondos mineros. Como le comentaba al principio, la alianza que hemos hecho con el Ministerio de Energía y Minas, donde el presidente ha designado al ministro como el champion, como el líder, para que en agosto de este año nosotros podamos ser un país cumplidor, para que los fondos de la minería sean transparentados, de tal manera que se certifique los fondos que genera la minería, tanto para los inversionistas como para el Estado, que ambos certifiquen que hayan recibido eso y que el pueblo, a través de la participación ciudadana, lo audite. Qué bien. Desde ese punto de vista... Y con una figura de fideicomiso sería excepcional. Y pasando a generar recursos a futuro, crear fondos, no para cierre de la mina, sino para las futuras generaciones. Fondos especializados dentro del flujo del negocio que vayan garantizando que esos recursos solamente se utilizan, lo que generan intereses para propiciar desarrollo humano en educación, salud, vivienda, trabajo. Y es bueno que sepa el país que el Estado es dueño del 51% de la Barra y del 55% de Falcón. Ingeniero. Quiere decir que el Estado, con esos recursos, pues puede crear las condiciones de esos fondos estratégicos como Noruega para las futuras generaciones, al mismo tiempo que mitiga el impacto que va a generar la minería, tanto en la parte de operación como en el plan de cierre y poscierre. De ese tema vamos a hablar y lo quiero comprometer en un próximo programa, porque hoy en día el gobierno dominicano está enfocando el desarrollo nacional a través de lo que es la capacidad que tiene el sector privado y el sector público en convertirse en alianzas público-privadas para desarrollar grandes sectores que requieren grandes inversiones, pero siempre bajo la figura del fideicomiso, que le da seguridad y transparencia al manejo de los fondos, que es muy importante, y tenemos que ir hacia ese estadio para que no nos encontremos con situaciones donde puedan simplemente obtemperar por situaciones que pasan a nivel mundial con licitaciones, como el caso de Odebrecht, a que tengamos siempre transparencia en el manejo de los fondos públicos, pero que estén garantizados por una figura financiera y no por personas. Y creo que es importantísimo que andemos y caminemos por ese camino. Eso es Ingeniero, correcto. las gracias, mil gracias por estar con nosotros en Luna Valiente Presenta, y ha sido un honor compartir con usted en este programa que ha sido tan edificante, tan educativo y sobre todo tan académico para todo nuestro público. Bueno, para mí, en nombre de la Cámara, muchísimas gracias. Yo me siento honrado con su invitación y estaremos siempre dispuestos a compartir con usted las novedades tecnológicas, ambientales y las soluciones al agua que pueda brindar la minería. Excelente. Cuente con Luna Valiente Presenta como un ágora para usted poder desarrollar y poder venir aquí y compartir con nosotros y nuestros amigos televidentes. A ustedes, amigos, las gracias de siempre. Les recordamos que Luna Valiente se presenta de 7 a 8 de la noche a través de Carivisión, Canal 26, Claro y Tricón, 16 Aster en repetición. Los domingos en el mismo Canal 26, Claro y Tricón, 16 Aster. Y de 8 a 9 estamos en Vega TV, Canal 48, Claro, 52 Tricón. Y de 9 a 10 de la noche en TV Quisqueya, en Miami, los Estados Unidos. Muy buenas noches, amigos televidentes, que la pasen bien. Hasta la próxima.